gente linda, comienza Canarias de ida y vuelta. Amigos, un sábado más compartiendo con ustedes peculiaridades de nuestras queridas Islas Canarias, en donde el día de hoy queremos que viajen junto a nosotros por un lugar mágico, lleno de misterio y leyendas. ¿Nos acompañan a descubrir Tindaya? Fuerteventura cuenta con su lugar sagrado, la montaña de Tindaya, un lugar lleno de magia y de misterio, la magia de saber que fue habitada por los majos, antiguos pobladores de la isla, y el misterio de no saber con exactitud qué significan los grabados con forma de pie que se han encontrado. Ubicada en el noroeste, en el municipio de La Oliva, Tindaya es un espacio natural protegido de unos 400 metros de altitud que destaca en el llano paisaje propio de la isla. En la cresta suroeste de Tindaya se encuentra un sendero que permite a los visitantes conocerla de cerca y apreciar la belleza de sus colores, que al atardecer se vuelven de un increíble tono rojizo y anaranjado. Todo el paisaje que rodea esta montaña sagrada está impregnado de una enigmática atmósfera. La montaña sagrada de Tindaya tiene un especial interés histórico y arqueológico por la gran cantidad de grabados rupestres que alberga. Tindaya constituía un lugar sagrado para la población que habitaba la isla con anterioridad a la conquista de los castellanos, los majos, que esculpieron sobre ella más de 300 grabados podomorfos con forma de pie. Se cree que estos grabados podomorfos tienen relación directa con los astros. Tindaya podría haber sido un reloj astronómico para determinar los solsticios y las fases lunares. Además, se trataría de un lugar sagrado donde realizaban rituales mágicos. Respecto al significado astronómico de los grabados, se ha determinado que la mayoría de ellos, ubicados en Tindaya, no están distribuidos aleatoriamente, sino que siguen un patrón, pues están orientados fundamentalmente hacia el sudoeste. Bien, seguimos. Entre sus rituales, según el autor Juan de Abreu Galindo, los habitantes de las islas más orientales adoraban a un dios, levantando las manos al cielo, haciéndole sacrificios en las montañas, derramando leche de cabra con vasos que llamaban gánigos. Además, dentro de los muchos rituales realizados por los majos en los festivales sagrados, el atraer a la lluvia era uno de los más practicados, ya que el clima árido de Fuerteventura era un desafío constante a la hora de cultivar. Vamos a continuar conociendo algo más de la mística de Tindaya. En las proximidades de Tindaya se encuentra la cueva del Bailadero de las Brujas, donde a través de la tradición oral se ha recogido que mujeres y hombres iban algunas noches a la cueva a realizar juegos. Las brujas juguetonas de Tindaya pueden ser herederas de aquellas mujeres sabias y poderosas, como Tibiabín y Tamonante, aborígenes majoreras, sacerdotisas que demuestran el gran papel que tenía el género femenino en la antigüedad. Los cuentos de brujas reivindican el poder que tenían las mujeres en la esfera de lo sobrenatural, espiritual y la justicia. Estas brujas quieren ser tenidas en cuenta, pero les gusta permanecer invisibles, que nadie se percate de su presencia. Si esto sucede, se enojan, aunque las leyendas no relatan daños físicos, sino simples amenazas. Las brujas, las mujeres, quieren asegurar su invisibilidad, porque les da una mayor capacidad de maniobra. De hecho, cuando un hombre descubre a una bruja y la ayuda y guarda su secreto, este se ve después recompensado. Se premia su lealtad y complicidad. En los cuentos, la imagen de las mujeres se contrapone a la realidad cotidiana. Las brujas son independientes, poderosas, resolutivas, todas hermosas y hermanas. No les gusta que les hagan competir entre ellas por los hombres. Lo que nos lleva al nivel simbólico. Los cuentos de brujas son un reflejo de la resolución de los conflictos de género. La acción de las brujas va dirigida hacia los varones, a escarmentarlos por deslealtad, por infidelidades o por invadir el espacio sagrado de las mujeres, etc. Los cuentos de brujas, en definitiva, representan a nivel simbólico la resistencia de las mujeres a la desigualdad de género. Fíjense amigos, qué interesantes, ¿no? Cómo desde tiempos inmemorables siempre la cultura canaria ubicó a la mujer en un papel preponderante, ya sea reflejada desde sus más antiguas leyendas. Lo cierto es que para los majoreros, de alguna manera esta montaña es especial. Sí amigos, tan especial es
la montaña de Tindaya, que fue declarada bien de interés cultural. Además de su valor histórico, también ha sido reconocida como monumento natural y punto de interés geológico. Tras dejarnos seducir por su misticismo y belleza, podemos dedicarnos a pasear por las tranquilas calles del pequeño pueblo de Tindaya, situado a los pies de la montaña sagrada. El silencio y la calma son la tónica habitual en esa localidad, por lo que es un lugar ideal para aquellos que buscan un sitio para evadirse y desconectarse. Si visitan Fuerteventura, no pueden perderse este remanso de paz, con una atmósfera que destila magia, sin duda el entorno perfecto para cargar las pilas, algo tan necesario en estos tiempos de post-pandemia. Bueno amigos, ahora comienza nuestro querido espacio dedicado a la historia, donde el principal objetivo que perseguimos es dar a conocer nuestras raíces y así afianzar y poder sentirnos orgullosos de nuestra identidad, muchas veces denostada. ¿Y quién mejor que nuestro amigo e historiador José Ismael Rodríguez para demostrarnos la importancia de conocer el pasado? Sin más, adelante José Ismael. Muy buenos días, queridos amigos del Tagoror de la historia de Canarias, el Tagoror de la historia de Canarias. Con ustedes, como siempre, José Ismael Rodríguez Delgado de Molina. La semana pasada dejamos atrás los sangrientos hechos ocurridos en la isla de La Gomera. Cómo se imponen los castellanos aragoneses a los gomeros, a los canarios, a base de fuego y sangre. Hoy avanzaremos hacia la isla de Aguara, la isla de La Palma, y hacia la isla de Achinet, la isla de Tenerife, ya que los castellanos, los europeos, los castellanos aragoneses, en sus ansias de conquista y de invasión, en la búsqueda de la fortuna, de su fortuna, desgracia para otros, para los naturales, su ansia de fortuna no tiene límites y por lo tanto ponen su objetivo, el nuevo objetivo, en la isla de Aguara y en la isla de Achinet. Antes de avanzar hacia estos dos frentes de guerra, es importante saber, conocer que los europeos, ya en este momento castellanos y aragoneses, como líderes de las guerras de conquista, invasión y colonización, hay que conocer, hay que tener claro que ya fuese por medio de pactos, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, o por medio de la guerra en Gran Canaria, los europeos nunca respetan lo pactado, jamás y nunca respetan lo pactado, y una vez asentado en el territorio, una vez que se hacen fuerte en el territorio, inician una campaña de etnocidio cultural. Su primer objetivo siempre es el del exterminio de los canarios, exterminarlos de la faz de la tierra. Cuando se dan cuenta que no pueden porque aunque tengan el poder de las armas, están en franca minoría con respecto a los canarios, cuando ven que no pueden, la táctica a utilizar es otra, es acabar con su ser, con el ser, con su forma de pensar, con su religión, con su lengua y con su cultura. ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil. En primer lugar hay que decir que en todas las islas que hemos ido viendo cómo se han asentado los europeos, en todas estas islas siempre quedan canarios que no aceptan el dominio europeo. En la isla de Gran Canaria, pues, y como veremos posteriormente en La Palma y en Tenerife, los canarios se desplazan hacia las montañas para evitar el contacto con los europeos. Otra parte acepta la ocupación y se integra de alguna forma, de forma traumática normalmente, pero se van integrando poquito a poco en la nueva sociedad que van creando los europeos. ¿Qué hacen los europeos para acabar con la resistencia?
Pues como ya hemos visto y hemos tratado en otros programas, una de las tácticas fundamentales para sacar a los canarios del monte es prenderle fuego. Se prende fuego al monte para que tengan que huir, se envenenan los nacientes, se les roba y se les incauta el ganado, es decir, su forma de vida, su modelo económico es arrasado y exterminado. Se prohíbe a los canarios que pretenden integrarse o que quieren integrarse en la nueva sociedad, se les prohíbe hablar su lengua, se les prohíbe escribir con sus dos formas de escritura, se les prohíbe absolutamente, se les prohíbe portar armas a los canarios, cosa que a los europeos no, los europeos podían seguir portando armas, ellos no. A quienes se resisten son capturados, son esclavizados para el servicio de las casas de la nueva sociedad, o sea, para trabajar en el servicio, o son capturados y esclavizados para ser vendidos al exterior, para así pagar a la soldadesca, pagar los sueldos. Es decir, una vez que ellos dan por terminada la conquista, es decir, que la isla ha sido sojuzgada, ha sido ya integrada por medio de la guerra de conquista y de invasión, ha sido ya dominada, los ejércitos son disueltos, ¿verdad? Entonces, para mantener una guardia, porque aunque ellos dijesen que esas islas estaban ya dominadas, no fue así, quedaba por delante mucho tiempo, mucha guerra, mucha resistencia, por lo tanto tenían que mantener ciertos hombres de guerra, esos hombres de guerra había que pagarles y en muchísimos casos se les pagaba por medio de esclavos canarios. De esta forma y manera los europeos van mermando la capacidad de subsistencia de la resistencia, van mermando el número de resistentes gracias al envenenamiento de las aguas, donde mueren muchísimos canarios, las enfermedades que trajeron con ellos de la Europa medieval, también hicieron merma en la población canaria, los perros de guerra, que después serían utilizados en América también, en la guerra de conquista, invasión y colonización de América, todo lo que sucedió en América fue ensayado primero en Canarias, además de que siguieron con incursiones en el interior de las islas para ir mermando, para ir matando, para ir asesinando a todo aquel canario que no quería asumir el nuevo orden que habían establecido los europeos en Canarias, que van estableciendo los europeos en Canarias. Esta situación de horror y de terror llega a oídos de las islas que aún no han sufrido la llegada de los europeos. Por lo tanto, ya están avisados de qué es lo que les va a esperar, tanto si oponen resistencia como si aceptan los pactos tramposos que les ofrecerán los europeos. De esta forma llegamos a 1490. Alonso Fernández de Lugo se encuentra en Agaete, en el fortín que construyeron en su momento en Agaete, y es nombrado por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, es nombrado capitán de sus ejércitos para la conquista, la guerra de conquista, invasión y colonización tanto de La Palma como de Tenerife. Es decir, tras los sangrientos hechos de La Gomera, le toca el turno a La Palma, a la isla de Aguara y a Chinet, a Tenerife. En 1490, Alonso Fernández de Lugo, tras recibir refuerzos desde Europa, refuerzos militares desde Europa, se embarca rumbo a la isla de La Palma. Gracias a unos acuerdos que existían entre los bimbaches, entre algunos bimbaches y aguaras, es decir, herreños y palmeros,
acuerdos comerciales que permiten un establecimiento de reños en Tazacorte. Ese punto es aprovechado por Alonso Fernández de Lugo para entrar por La Palma. Es decir, en 1490 Alonso Fernández de Lugo desembarca en Tazacorte y levanta un fortín. Fortín que por su velocidad, por la velocidad en la que es levantado, se supone que es exactamente igual al que se construyó en el barranco de Guiniguada, es decir, ya de estructuras prefabricadas, porque fue construido en un tiempo récord. Durante los años 1490 y 1491, los castellanos aragoneses, los europeos, ponen en práctica dos tácticas ya utilizadas en Gran Canaria. Por un lado, guerra de guerrillas, es decir, incursiones hacia el interior de la isla de La Palma, matando, capturando, robando, envenenando, quemando bosques. Esa es una de las tácticas, y después por el otro lado y al mismo tiempo de forma paralela intentando establecer una negociación para llegar a un pacto con los aguara, con los palmeros. Hay que volver a repetir que los palmeros ya sabían de la validez de la palabra de un europeo, es decir, nada. Los enfrentamientos a lo largo de este año son constantes, no son importantes, porque el número de europeos no es importante, el que es desplazado hacia La Palma, pero sí son constantes. Eso hace que la moral se resienta de los hombres y que vean muy difícil la victoria. En este punto, en las guerras de guerrillas, por así decirlo, que se están produciendo en La Palma, es muy importante señalar el papel de la mujer. Todo el mundo coincide, todas las crónicas, todas las fuentes coinciden en que las mujeres palmeras eran mujeres guerreras igual o mejor que los hombres. Lideraban los ejércitos y eran las primeras en entrar en combate. De todos es conocido que la isla de La Palma es una isla orográficamente inaccesible, muy difícil. La caldera de Taburiente está en el centro y desde ahí puedes controlar la defensa de toda la isla. Por lo tanto, para los europeos era muy dificilísimo avanzar en el frente de batalla. La guerra defensiva por parte de los canarios, de los palmeros, era muy efectiva. Es decir, los europeos no podían avanzar, no podían ocupar territorio. Por lo tanto, solo les quedaba la opción de entrar, de acceder hacia el interior, entablar batalla y retroceder de nuevo hacia Tazacorte e incluso salir de la isla. Pero esto se producía de forma constante, es decir, aunque se fuesen, siempre se sabía que iban a volver y que iban a continuar. Por lo tanto, llega un momento en 1491 donde los palmeros deciden parlamentar. Parlamento que liderará Tanausú, líder de la resistencia aguara, líder de la resistencia palmera. Tanausú acepta, se le ofrece el parlamento, aunque todo el mundo sabía que lo que se les iba a ofrecer iba a ser incumplido, pero Tanausú se ve en la obligación, cree que tiene la obligación de aceptar parlamentar, como mínimo escuchar al que viene a invadirlos, al que viene a conquistarlos, al que viene a maltratarlos, a matarlos. Tanausú cree que tiene la obligación moral de sentarse con ellos y escuchar qué es lo que tienen que decir. Los castellanos aragoneses, una vez conseguido este impas en la guerra en Aguara, en La Palma, Alonso Fernández de Lugo decide hacer un intento por Tenerife. Desembarcan en Añaza, en Santa Cruz, y suben hacia la laguna de Aguere, hacia lo que hoy se conoce como San Cristóbal de la Laguna. Es ahí en la laguna de Aguere donde se produce la primera batalla de San Roque.
Hay que recordar que en Añaza hay una fortificación europea, fortificación que se construye ya desde los tiempos de Peraza el Viejo. Y es esa fortificación la que utiliza Alonso Fernández del Lugo para esta primera incursión. Primera incursión de importancia, porque el hostigamiento a la población de Tenerife, como de La Palma, es constante desde la capitulación de Gran Canaria. Es decir, las llegadas de europeos para hacer razias, es decir, capturar ganado, capturar canarios para esclavizarlos y venderlos. Eso se produce y se llevaba produciendo desde hacía ya muchísimos años. Pues esta primera entrada de Alonso Fernández de Lugo se produce a finales de 1490, principios de 1491, donde, repito, suben desde Añaza hacia la laguna de Aguere, y es en esa zona donde se produce el primer descalabro, la primera de las 3 derrotas gravísimas que va a ocurrir, que va a sufrir Alonso Fernández de Lugo en Tenerife. Son derrotados, son machacados sin piedad, y no les queda más remedio que abandonar Tenerife para volver a centrarse en La Palma. Pues muy bien, queridos amigos, yo creo que hoy ha sido intenso. Nos queda la finalización de la guerra y el inicio de la ocupación de La Palma y el desarrollo de la guerra total en Tenerife. Pero eso ya será la semana que viene. Como siempre, Tifawin, Tanmirt, Yahul. Buenos días, gracias y salud. Muchísimas gracias, como siempre, José Ismael. Es increíble e impactante todo lo que nos contás de cómo tuvieron los europeos que idear estrategias para poder someter y conquistar a los aborígenes canarios. Algo que nos llamó mucho la atención fue cómo utilizaron los europeos a las Islas Canarias como un cruel ensayo para después conquistar América. Esperamos ansiosos la semana que viene para profundizar en la finalización de la guerra e inicio de la ocupación de La Palma y el desarrollo de la guerra total en Tenerife. Será hasta la próxima semana. Tifawin, Tanmirt y Yahul. Rodri, ¿qué te parece si seguimos conociendo rinconcitos de nuestras queridas islas a través de una canción? Perfecto, Cintia. Vamos a conocer el pueblito costero de Arguineguín, que se encuentra en el municipio de Mogán, repleto de acantilados cuyos barrancos esconden multitud de hermosas playas al sur de Gran Canaria. Este se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes de la isla. A pesar de esto, ha sabido mantener su esencia y carácter como típica localidad de pescadores. Goza diariamente de unos atardeceres espectaculares. Incluso a veces, cuando el cielo está clarito, se puede ver Tenerife y su pico, el Teide. Tanto la población aborigen como más adelante los colonos castellanos que se ubicaron en sus barrancos y costas hicieron del pescado uno de sus más preciados recursos alimenticios. Más tarde, las actividades pesqueras pasaron del autoabastecimiento a convertirse en uno de los motores del cambio económico de principios del siglo XX, llegando a albergarse hacia los años 20 2 fábricas de salazón en Arguineguín. Con el desarrollo del turismo sobre los años 60, la pesca comenzó a perder importancia, pero el amor a la mar de sus gentes, unido a la gran labor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, han mantenido viva en la zona esta profesión que ha marcado el carácter de sus habitantes. El puerto de Arguineguín se mantiene como antaño, con sus coquetas y tradicionales embarcaciones de pescadores decoradas de vivos colores que vienen cargadas a diario de atunes y bonitos, pero también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ha sido capaz de combinar el encanto de una marina pesquera tradicional con las comodidades de un puerto deportivo. Y como es un pueblo costero, no pueden faltar sus playas tranquilas, ya que el muelle hace que el oleaje sea mínimo. Está Las Marianuelas y la playa de la Lajilla, una especie de piscina natural con agua del mar que recientemente han acondicionado.
Ahora, ya conociendo un poquito sobre Arguineguín, puedo seguir con lo que hoy traemos con el grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias. Vamos a hablar otro poquito sobre Néstor Álamo, compositor y cronista gran canario, pero la faceta musical de Néstor ha sido la que más huella ha dejado, porque es de los autores que más canciones ha dado a la música popular canaria. Hay que saber que en la primera mitad del siglo pasado, la música y bailes que se escuchaban y practicaban en las islas eran en una muy grande proporción isas, folías, malagueñas y seguidillas. Néstor Álamo se dio cuenta que en las islas había un potencial contagioso, notando por ejemplo que centenares de años antes se había impuesto una danza en las cortes europeas denominada el canario, que fue tomada de los bailes de nuestros aborígenes que hoy conocemos como el sirinoque palmero, el tajaraste de Tenerife o el baile del tambor gomero. Tan famosa se hizo que Shakespeare y Cervantes la mencionaron en sus obras. Néstor se dedicó por tanto a volver a emocionar a su pueblo con sus propias músicas, insuflando vitalidad y actualidad en sus melodías con letras que relacionen el paisaje de su tierra con su cultura, haciéndola inseparable, afianzándola, valorizándola y haciéndola de este modo y hasta hoy día popular. Así, nacidas de la entraña del pueblo de las islas, todas estas canciones llevan el alma de su propio pueblo, con sus alegrías y tristezas, esperanzas y nostalgias. En el recuerdo de las islas lejanas, ojos se llenan de lágrimas al escuchar «Ay terror, qué lindo eres». Néstor era un fanático del timple, este instrumento netamente canario, y fue el promotor de que sea incorporado a la orquesta, y a ello se debe el auge actual del instrumento. Contó que cuando niño se amacaba en una mecedora al ritmo de las habaneras que cantaban sus tías. Dice que allí fue donde le empezó a nacer el bohemio. Año más tarde, en el cuartel, alguien le incitó a leer la historia de las islas. Las clases de gramática con el cura lo convirtieron a la noble causa de la defensa de nuestros signos históricos. En palabras de nuestro amigo Manuel González Ortega, el fundador del afamado grupo Mestizay, lo que se propuso Néstor fue defender con devoción infinita a la isla, a Gran Canaria. Por eso ideó la Casa de Colón para centro cultural y museístico, argumentando con uñas y dientes la escala del almirante en la isla. Por eso alentó la fiesta del Pino. Por eso siguió la pista de Agustina Romero, la Perejila, o de Baldomero o de Roque Morera, los más grandes bohemios que han tenido nuestra ciudad. Es destacable la gran labor que llevó a cabo en el reordenamiento del archivo y la biblioteca del Museo Canario. En una entrevista, Néstor Álamo contó lo siguiente: en esos instantes amargos de la migración clandestina a América, quise hacer un canto a esa migración, un canto a la desesperanza, a la gente que se quedaba aquí, a la gente que mataban secretamente para robarles el dinero antes de que subieran a los barcos. Todas esas tragedias, las tragedias familiares que surgían luego de la partida de esta gente, que las pasaron horroroso en pequeños barcos sin otra esperanza que llegar a tierra, para ellos bendita. Ver toda esta playa sola, esto unido al sentido trágico de toda esa pobre gente que se tenía que marchar a países desconocidos, nada más que por huir de persecuciones, o no persecuciones, por espíritu aventurero, que también hubo, que fueron haciendo una odisea de desesperación mar abajo, hasta llegar a una costa que no sabían qué costa era. Eso a mí me produjo una impresión íntima desolada, y entonces fue cuando a mí se me ocurrió hacer la canción de Más Palomas y la de la noche en Arguineguín, que no es otra cosa sino que la noche en la que esos barcos partían de Arguineguín. Escucharemos ahora, interpretada por el grupo Garoé de Sociedad Islas Canarias, La noche en Arguineguín.
Adiós, prenda de mi alma. ¿Cómo te apartas de mí? Cómo jugaba la luna en el mar. La noche en Arguineguín. Ay, que solita me deja. Quedo como pan sin sal. Pero me quedo en mi tierra, a la que tú volverás a ver jugando a la luna, dulcemente. Con el mar. Pero yo te espero y es porque te quiero, porque te he querido. Mirando a la luna sobre las espumas porque tú te sigo. Desde las palomas hasta Beneguera. Como yo ninguna. Que se explore en la mar y se ahogue de llorar. Cuando sale la luna. Adiós, prenda de mi alma. ¿Cómo te apartas de mí? ¿Cómo jugaba la luna en el mar? La noche Bueno amigos, continuamos disfrutando de esta atrapante trilogía de Alberto Vázquez Figueroa, de la mano de nuestra amiga y actriz canaria Hermi Orihuela. ¿Los dejamos con ella? Te escuchamos, Hermi. Hola querida familia uruguaya, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir un poquito con la trilogía que habíamos comenzado el otro día, la trilogía de Alberto Vázquez Figueroa, que como ya saben que estuvimos comentando en el anterior programa, nace el 11 de noviembre de 1936 en la capital tinerfeña. Poco después se ve exiliado con su familia a África por motivos políticos, donde pasó toda su infancia y adolescencia. A los 20 años se convirtió en profesor de submarinismo en un buque escuela. Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como enviado especial de Destino, La Vanguardia y posteriormente Televisión Española. Tras 15 años de periodismo,
se centró en su trayectoria literaria, con más de 40 libros publicados y traducidos a los más diversos idiomas. 9 de sus novelas han sido llevadas al cine y hoy en día es uno de los autores más leídos del panorama literario español. Este hombre no ha perdido el tiempo. Comenzamos la semana pasada con la primera de todas las novelas de esta trilogía, Océano. También quería nombrarles la segunda entrega, que se llamaría Yaiza, que es la segunda de la saga de los Perdomo, una familia de Lanzarote obligada a emigrar a tierras sudamericanas. Yaiza Perdomo, una joven de insólita belleza, posee un don sobrenatural. ¿Se acuerdan? Un don para aplacar las bestias, aliviar los enfermos y agradar a los muertos. Uno de sus hermanos, recuerden que mata al hijo de un poderoso terrateniente, y los Perdomos tienen que huir precipitadamente de la isla en una frágil embarcación. Tras terribles peripecias llegan a las costas venezolanas y se consideran a salvo. Sin embargo, tendrán que enfrentarse a las dificultades de una nueva vida en un mundo desconocido, agravadas por el extraño hechizo que la joven Yaiza ejerce en todos los hombres. Con esta trilogía, integrada por Océano, Yaiza y Mar Adentro, Alberto Vázquez Figueroa consigue una saga plena de aventuras y un hondo perfil humano. Esta familia Mar Adentro se ve forzada a cambiar de residencia en repetidas ocasiones y finalmente se instalan en la Guayana venezolana, donde la hermosa Yaiza vivirá una mágica transformación. Pues como decíamos, en esta segunda entrega seguiremos los pasos de la familia Perdomo en su ida de Lanzarote hasta Sudamérica. En la primera parte, los Mar Adentro se ven forzados a huir de Playa Blanca, debido a lo que ocurrió, que Damián Centeno les estaba buscando para vengarse en nombre de don Matías, padre del chico al que sin querer Asdrúbal mató, defendiendo a su hermana Yaiza la noche de San Juan. Los Perdomo acaban de llegar a Venezuela, como estábamos diciendo, donde tienen que adaptarse a un nuevo país, nuevas gentes, nuevas costumbres. Y sumado a este hechizo del que hablábamos, que Yaiza atrae miradas, la muchacha se ve incluso forzada a no poder salir de casa, pues se siente agobiada por las numerosas miradas y comentarios de todo el mundo. Pero tampoco en Venezuela se sienten seguros, por lo que se vuelven a ver obligados a marcharse en busca de otro sitio donde puedan estar mejor y donde nadie se fije tanto en Yaiza. De camino a cualquier otro lugar mejor es como conocen a Celeste Báez, la cual se ofrece a llevarles después de que su autobús se averíe y más tarde, después de dejarlos, vuelve en su busca, pues se le ha ocurrido que ya que no tienen donde vivir ni trabajo, podrían trabajar en su cuato, pues necesita a alguien que ayude al capataz que tiene allí. Así es como emprenden una nueva vida, gente de mar, ahora viviendo en el interior, en las llanuras de tierra árida, y donde tampoco allí la belleza de Yaiza puede pasar inadvertida. Esta segunda parte tiene más acción que la primera. Aquí vemos cómo la familia Perdomo tiene que aprender a vivir en unas tierras muy diferentes a las suyas, donde conocen nueva gente a las que considerar muy buenos amigos y también a nuevos enemigos. Tiene el mismo estilo de escritura del anterior, sencillo y muy ameno. Da la sensación como que no está repleto de una acción como los de ahora. No sabría cómo se puede explicar esto. La fecha de publicación es de 1984-85. Más de 30 años han pasado ya. Y obviamente, más de 30 y de 40. Y obviamente no puede ser igual una novela actual a otra con tanto tiempo ya por el mundo. Pero aún así, engancha muchísimo. No tiene grandes giros argumentales increíbles ni nada similar, pero sí una historia que engancha, de la que quieres saber qué más pasa, y unos personajes de los que te encariñas. Así que te invito a que sigas esta saga y empieces a leer estos maravillosos libros. Hoy nos vamos ya al final de la saga, al último libro, Mar Adentro.
El sol caía a plomo cuando alcanzaron un amplio descansillo en el que se había remansado el agua, formando una especie de piscina transparente y poco profunda, en la que el indígena se introdujo para beber de aquella forma tan característica de su raza. Y Yaisa lo hizo utilizando las manos para concluir por dejarse caer junto a una piedra y dormirse tal como no había dormido quizás en mucho tiempo. El Yanomami aguardó impasible a que abriera los ojos y se puso entonces de nuevo en marcha velozmente, aunque el sendero se iba haciendo cada vez más estrecho, empinado y peligroso, hasta el punto en el que, al llegar a los recodos, se hacía necesario aferrarse a los salientes de la pared. Más tarde, y a medida que se aproximaban a la cumbre, se fueron haciendo cada vez más frecuentes las cataratas que se precipitaban sobre ellos como duchas gigantescas. Pero unos metros más abajo, el agua se evaporaba, diluyéndose en el aire como una blanca cola de caballo que se transformara por caprichos de la naturaleza en un incompleto arco iris que destacaba contra el verde fondo de la selva. No cabía sentir vértigo. Cuando 700 metros en vertical les separaban de las primeras copas de los árboles, el vértigo constituía un lujo inadmisible y tenían que limitarse a fijar la vista al frente y confiar en que el sendero no se volviera aún más escarpado ni la roca más resbaladiza. Una hora después, y tras cruzar bajo 2 grandes cascadas que les dejaron empapados y temblorosos, desembocaron de improviso en una explanada cubierta de chaparros y pedruscos, en la que Etuco se detuvo indicándole que desde allí debía continuar sola, mientras él permanecía esperando. El sol se encontraba casi a la altura de sus ojos cuando reemprendió la marcha, y unos 30 metros más arriba se volvió para observar cómo el Yanomami, acuclillado junto a la pared de piedra, la observaba a su vez. Hizo un leve gesto de despedida con la mano, pero el otro ni siquiera se movió, y en el siguiente recodo del camino lo perdió de vista por completo. Al alcanzar la cima, le impresionó ante todo su soledad y su silencio. No tendría más de 2 kilómetros de largo por 1 de ancho y aparecía lisa y casi sin accidentes, como una inmensa caja de zapatos que un gigantesco cíclope hubiese tenido el capricho de colocar en el centro de la llanura y de la que el agua y el viento se habían encargado de arrastrar con el transcurso de los siglos hasta la última mota de polvo. Algunos matojos, de un verde muy oscuro, casi negro, pugnaban por asomar naciendo entre los resquicios del suelo de piedra, y en los charcos que se formaban en algunas hondonadas crecían mustios nenúfares de gruesas flores de tonos carmesí. Únicamente un águila solitaria alzó el vuelo a su paso, no se hizo presente ningún otro signo de vida, y cuando el ave se perdió de vista en el abismo en busca de su nido, le invadió la sensación de que se había convertido en el último habitante de un planeta muy lejano, ya muerto. Al concluir de atravesar la meseta para asomarse al borde opuesto, el sol rozaba ya la línea del horizonte y la selva a sus pies no era más que una ancha y mullida alfombra sobre la que trazaba caprichosos dibujos un río lejano, cuyas aguas adquirían tonalidades que oscilaban del oro al ocre. De pie, casi a 1000 metros de altura en el filo de una pared de negra roca cortada a cuchillo, le invadió, al fin, una profunda sensación de paz y el convencimiento de que había llegado al término de todos los caminos, porque aquel era sin duda el punto en que Dios cortó el cordón umbilical que le unía a la tierra y la dejó marchar para que comenzara a girar, alejándose por sí sola en busca de su lugar en la inmensidad del universo. Caía la noche, más quieta, más callada, más noche que ninguna otra noche que pudiera haber existido anteriormente, porque no soplaba la más ligera brisa que trajera siquiera
un rumor muy, muy lejano. No había vida, ni luz, ni movimiento. Y cuando el cielo se engalanó con estrellas y galaxias, el abismo se volvió aún más profundo y tenebroso, lo que le hizo abrigar la sensación de que se encontraba suspendida en el vacío, a mitad de camino entre la selva y el infinito. Estaba allí, en el mundo perdido de sus terrores infantiles, en la cima del tepuy en que habitaba el monstruo de tantas pesadillas, sola y a oscuras, cansada e indefensa, pero firme y serena, porque no le temía ya a las bestias prehistóricas, o a los dioses indígenas, o a los muertos que venían a inquietarla, ni aún a su propia muerte tan insistentemente presentida. Estaba allí, esperando a Omaoa, pero Omaoa no acudía. Tomó asiento al borde del precipicio, recostó la cabeza en una roca y decidió aguardar la llegada del dios, buscando reconocer en aquellas estrellas las que su abuelo le enseñara de niña. Allí estaban todas, tan fieles como siempre, pero acompañadas por millones de otras nuevas, porque allá arriba el aire era tan limpio y la visión tan clara que cada estrella parecía haberse dividido en 1000 mágicamente. Tuvo tiempo de pasar revista a sus recuerdos, mucho tiempo. El dios Yanomami se hacía esperar. Y recostada allí en el más lejano y portentoso mirador jamás creado, permitió que su vida fuera cruzando ante sus ojos como si cada escena naciera de la profunda selva oscura y ascendiera hacia ella con el único fin de hacerle revivir momentos ya olvidados. Luego cerró los ojos y al presentir su llegada buscó a su alrededor ansiosamente. Era como una sombra, nacida de las sombras, que avanzaba sin prisas por el borde del tepuy, sin miedo a que un traspiés la lanzara al abismo. Y le costó un gran esfuerzo reconocerla, pese a lo extraordinariamente familiar que le resultaba su figura. Aunque cuando tomó asiento frente a ella, no le cupo ya duda de quién era. ¿Quiere esto decir que estoy muerta?, inquirió roncamente. En cierto modo. ¿Te sorprende? Nada puede sorprenderme ya, pero he llegado hasta aquí en busca de un dios y no esperaba encontrarme contigo. La observó largamente, tratando de captar los minúsculos y casi imperceptibles detalles que las diferenciaban y que incluso a ella misma le costaba trabajo descubrir. «¿Pero por qué tú?», añadió. «Porque ya has comprobado que no hay sitio para ti en el mundo de allá abajo. A donde quiera que vas, llevas contigo la desgracia. Y lo lógico es que te quedes aquí, con Omaoa. ¿Crees que lo harás mejor?». «Sí. ¿Y cómo lo sabes?». «Lo sé y es suficiente». Hizo una pequeña pausa y alargando la mano añadió: «Mira esto. Es un diamante. Por aquí hay docenas, tal vez cientos. ¿Qué harías tú con ellos?». Yaisa cogió la piedra y la observó. Tenía el tamaño de una nuez grande e incluso a la escasa luz de las estrellas lanzó infinitos destellos cuando lo hizo girar entre sus dedos. Al fin se lo devolvió encogiéndose de hombros. «No haría nada. No me interesan los diamantes». En eso estriba el problema. Pero fíjate bien, es grande, azul perfecto y vale, sin duda, una fortuna. Con unos cuantos como este, seremos ricos para siempre. «Pero yo no quiero ser rica. Lo único que quiero es volver a Lanzarote». «No, tú no quieres volver a Lanzarote. Tú quieres volver a aquel Lanzarote en el que el abuelo Ezequiel te contaba historias maravillosas y papá te dejaba sentarte en sus rodillas. Pero el abuelo
ha muerto. Y papá ha muerto. Y aquel Lanzarote también ha muerto. Y como sabes que nada de eso puede comprarse con diamantes, no te interesan los diamantes. Por eso tienes que quedarte ahora aquí arriba, para siempre. Pero no es justo. Sí que lo es. Siempre deseaste llegar hasta este tepuy. Era tu meta. Y aquí estás. Pero para conseguirlo dejaste el camino sembrado de cadáveres. Bien. Tu sueño se cumplió. Pero ahora no te queda dónde ir. Pero yo no lo hice a propósito. ¿Estás segura? Le miraba con dureza. Aquella dureza que ella jamás había poseído y que era uno de los detalles que más las diferenciaban. ¿Estás segura?, repitió. Fueron las circunstancias. Pero tú nunca te paraste a pensar hasta qué punto eras capaz de provocar tales circunstancias. Creías que tu destino estaba en la cima de este tepuy y de alguna forma aprendiste a forzar ese destino. Pero ahora te espanta. Te espanta cuánto obligaste a que sucediera, ¿no es cierto? Pero yo era una niña. Y aún continúo haciéndolo. Y por eso te quedarás donde nunca más causes daño. Esperarás aquí a tu Dios, Omaoa. Y yo descenderé sin ningún don, pero con las manos repletas de diamantes. Y ya no provocaré inquietud, sino seguridad. Y no llevaré conmigo la desgracia, sino alegrías. Y Asdrúbal y Sebastián no tendrán que sacrificar eternamente sus vidas protegiéndome. Ya veo. ¿Te gusta ese papel? No se trata de que me guste o no, sino de que es el que en estos momentos me corresponde. El tuyo puede que fuera más hermoso, pero ya no tenía futuro. Y ha llegado el momento de que coja el relevo. ¿Y yo qué debo hacer? Lo que he hecho yo todo este tiempo, permanecer oculta en un rincón hasta que llegue un día, tal vez cuando seamos muy viejas, en que se nos permita vivir juntas. Por ahora no es posible. Comprendió que tenía razón, que todo había acabado y había llegado al final de su camino. Y poniéndose pesadamente en pie, Yaisa, la que atraía a los peces, aplacaba a las bestias, aliviaba a los enfermos y agradaba a los muertos, se alejó por el borde del tepuy y muy poco a poco se fue diluyendo en las sombras de la noche, a la busca de un Dios que la estaba guardando en algún lejano rincón del universo. Yaisa la observó hasta que desapareció por completo de su vista. Advirtió que un profundo vacío y una honda amargura la invadían, pero apretó con fuerza el puño que guardaba el inmenso diamante y musitó, como si ello pudiera compensarle por todos los sueños e ilusiones que perdía. Se llamará Mar Adentro y será mundialmente famoso. Luego lloró por última vez calladamente. Lanzarote, marzo de 1985. Y con este viaje en el tiempo y ese viaje surcando los mares de la familia Mar Adentro, despedimos por hoy, pero no para siempre, a esta queridísima familia que ya está un poquito en cada uno de nuestros corazones. Así que hoy disfruten cada uno de ustedes con las familias, celebrándolo de la mejor manera posible, sintiéndose vivos y plenos de felicidad. O al menos eso es lo que les deseo. Un abrazo, familia uruguaya, les deseo lo mejor. Muchas gracias, Hermi, por acercarnos a este autor canario contemporáneo tan versátil e intrigante, que nos deja con ganas de conocer mucho más de sus obras. Hasta la próxima semana. Un abrazo apretado como siempre. Amigos, les recordamos a todos los interesados en la literatura que en Sociedad Islas Canarias todos los socios cuentan con libre acceso a nuestra amplia biblioteca,
en donde encontrarán, por ejemplo, la trilogía de Alberto Vázquez Figueroa, como muchos autores de los que ya hemos hablado en el programa. Y también una gran gama de temas, como hacer historia, cultura, poesía, entre muchos otros. Los invitamos a todos a acercarse y conocerla. Sean bienvenidos. Bueno amigos, ahora les vamos a presentar un vino muy famoso, el Malvasía. Lanzarote es una isla que posee grandes tesoros que la hacen única y especial. Singular tierra de volcanes, ha conseguido traspasar fronteras gracias a la visión del artista César Manrique, convirtiéndola en una auténtica joya. Pero Lanzarote no son solo paisajes de ensueño, playas y arte, también posee una amplia gastronomía local. Entre ella nos encontramos con el vino Malvasía, un vino con denominación de origen de Lanzarote, reconocido mundialmente por sus características y su sabor. Pero, ¿qué hace que este vino sea tan especial? Para empezar, su uva, Malvasía rosada y la Malvasía volcánica, que se cultiva en las tierras volcánicas de Lanzarote. Esto permite que la uva adquiera unos matices muy singulares, que aportan al vino toques de sabor volcánico mineral, que contrasta con la acidez de la uva. Su cultivo se realizaba de manera natural y artesanal, ya que las características del suelo hacían imposible que se realizara de otra manera. No siguen la forma tradicional de los viñedos, sino que su cultivo se realiza excavando hoyos que reciben el nombre de zocos. En el picón, esa ceniza negra volcánica, y se protegen con muros, para que la planta de la uva quede protegida del sol y del viento. La tierra volcánica consigue retener la humedad de la tierra, por lo que es muy beneficiosa para que el cultivo se mantenga en óptimas condiciones. Estos viñedos resultan curiosos para aquel que los visita por primera vez, ya que forman un paisaje para muchos surrealista. Algunas zonas, como las zonas de la Jeria, son incluso paisaje protegido por el gobierno de Canarias, y es casi la más extensa del norte de Lanzarote, donde se encuentran las principales bodegas, como la bodega del Grifo, famosa por ser la bodega más antigua de Canarias, inaugurada en 1775. La variedad Malvasía ofrece en su gran mayoría vinos blanco seco, semidulce, dulce y hasta espumoso, aunque también vinos rosados y tintos. El vino blanco Malvasía es de los más famosos que se elaboran con alguna de las variedades de uvas de Malvasía. Una uva pequeña, delicada, de sabor y aroma intenso. Es la preferente en los viñedos de Lanzarote, aunque también se cultivan en otras islas como La Palma y Tenerife, así como en otras partes del mundo. Para poder apreciar las cualidades de estos vinos en su máxima expresión, se recomienda, por un lado, que el seco vaya acompañado de pescados, mariscos, quesos frescos, pastas, sopas y verduras. Por otro lado, que el semidulce se tome con pescado en salsa y al horno, mariscos, quesos semicrudos y postres. El espumoso como aperitivo y con mariscos. Y por último, que el dulce se sirva muy frío y tanto como aperitivo como con postre. Bueno amigos, para ir terminando les contamos que en 1993 se creó la denominación de origen Vinos de Lanzarote, en la que se destacan los famosos vinos de Malvasía. Hoy en día hay al menos 13 bodegas con tan preciada categoría. Así que amigos, si visitan las islas, no se olviden de probar el Malvasía. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde donde estén. Los esperamos la próxima semana. Con la alegría de siempre en otro Canarias de ida y vuelta. Patria.